La filosofía de la mente es una de las ramas más interesantes del pensamiento contemporáneo. Cuando hablamos de la mente, nos referimos a procesos como pensar, recordar, desear, percibir. Todas estas actividades que realizamos tienen una característica en común. Cada vez que percibes, percibes algo. Cada vez que recuerdas, recuerdas algo. Cada vez que deseas, deseas algo. Cada vez que piensas, piensas en algo. Los filósofos se refieren a esta cualidad de los procesos mentales diciendo que son intencionales. La intencionalidad en filosofía hace referencia al hecho de que cada vez que tenemos un proceso mental, ese proceso mental se refiere a alguna cosa en concreto. Además, los procesos mentales tienen una cualidad subjetiva particular que solamente puede conocer a fondo la persona que los experimenta. Hay una diferencia muy grande entre que alguien te describa el sabor de una comida que no has probado nunca y el hecho real de probarla. Cuando pruebas esa comida, experimentas una sensación personal, subjetiva, que nadie más que tú puede sentir del mismo modo. A esto es a lo que los filósofos llaman los qualia, o las cualidades de los procesos mentales. Y esto nos plantea una interesante pregunta. Nosotros sabemos lo que sentimos cuando experimentamos, por ejemplo, la visión del color rojo, que es algo muy diferente de lo que sentimos cuando vemos el color azul. Cuando mi amigo ve también el color rojo, él dice sentir una cosa parecida. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que realmente mi amigo experimenta lo mismo que yo? Si yo pincho a mi amigo con una aguja, mi amigo grita de dolor y protesta. Pero ¿realmente está experimentando dolor? ¿Cómo lo puedo saber? Lo que esto quiere decir es que solamente tenemos acceso a los qualia que nosotros mismos experimentamos, porque los procesos mentales son personales, subjetivos. Solamente podemos saber que los demás tienen acceso a estados parecidos conjeturándolo, suponiéndolo. ¿Y si los demás realmente no tuvieran los mismos estados mentales que nosotros y los estuvieran nada más que fingiendo? ¿Y si las demás personas fueran autómatas que hicieran como si sintieran dolor, pero que realmente no lo experimentan? Esto es lo que los filósofos denominan un zombie filosófico. Y el problema filosófico es muy interesante porque en realidad, si lo piensas un poco, te darás cuenta de que no podemos estar seguros de qué es lo que experimentan los demás. Sí que podemos estar seguros de lo que los demás hacen o dicen, pero no de cuáles son las cualidades subjetivas de los procesos mentales que ellos experimentan. Así que en realidad no tenemos manera de saber si mi amigo es un zombie o si realmente es una persona como yo. Normalmente damos por sentado que los demás actúan igual que actuamos nosotros y que por tanto sienten lo mismo que sentimos nosotros. Así que, en teoría, los demás no son zombies, sino que son personas que sienten y experimentan los qualia de la misma manera que nosotros. Pero en el fondo no podemos saberlo. Y eso tiene gran interés, porque si en un futuro pudieran desarrollarse máquinas inteligentes, ¿cómo podríamos saber realmente si esas máquinas son inteligentes o no? ¿Podríamos tener acceso a sus estados mentales? ¿O nos pasaría lo mismo que nos sucede con nuestro amigo? Para saber si una máquina es o no es inteligente, Alan Turing diseñó un experimento mental. Él nos proponía conversar con una persona y también con una máquina sin saber cuál es cuál. Si no podemos distinguir cuál es la persona y cuál es la máquina, Turing nos invitaba a pensar que esa máquina debía ser considerada como inteligente. Sin embargo, hay filósofos que critican el test de Turing porque piensan que esto lo único que demostraría es que la máquina puede simular la inteligencia. Pero hay una diferencia muy grande entre simular ser inteligente y serlo de verdad. Claro que este problema nos remite también al problema de los zombies filosóficos. Una cuestión muy interesante que estudia también la filosofía de la mente es la relación que existe entre la mente y el cerebro. Por supuesto, nuestros procesos mentales están asociados a nuestro órgano cerebral, pero ¿cuál es la relación que hay entre ambos? Según el dualismo antropológico, el ser humano está constituido por dos partes o dos sustancias completamente distintas, que son la mente inmaterial y que consiste en procesos como pensar, sentir o recordar, y el cuerpo, que es material.
Esta es la posición que, como sabes, defendía Descartes. Sin embargo, el dualismo antropológico presenta graves problemas, porque, por ejemplo, nunca fue capaz de explicar de manera satisfactoria cómo se conectan el cuerpo y la mente. Una propuesta alternativa es la del monismo antropológico, según el cual el ser humano solo es materia. En el ser humano, según esta posición, solo hay cuerpo, y por tanto el pensamiento también se puede explicar en términos materiales. El ser humano sería como un autómata, como un robot. Esta es la posición defendida en el siglo XVIII por Lametrie y que algunos autores contemporáneos siguen defendiendo. Sin embargo, desde este punto de vista también es difícil explicar cómo es posible que los seres humanos seamos capaces de enamorarnos o de tener ideas creativas, lo cual parece muy lejos de ser un proceso material. Una tercera posición, más difundida entre los pensadores actuales, es el funcionalismo. El funcionalismo se basa en la teoría según la cual el cerebro humano se puede comparar a un ordenador. Esta teoría cognitiva de la mente lo que hace es pensar que el cerebro sería algo así como el hardware y los procesos mentales serían algo así como el software que nos hacen funcionar. Así pues, según el funcionalismo, cuando pensamos, sentimos o deseamos, lo que está sucediendo es que nuestro programa informático está funcionando sobre un soporte determinado que sería el cerebro. Si el funcionalismo es correcto, sería posible, en teoría, diseñar otros soportes que permitieran hacer funcionar el software mental. Entonces, desde este punto de vista, sería posible diseñar máquinas capaces de pensar, de sentir, de enamorarse o de componer poemas, igual que lo hacemos los seres humanos. ¿Será esto posible algún día? El pensamiento y los procesos mentales están además íntimamente ligados al lenguaje. El lenguaje humano es muy distinto de las diferentes formas de comunicación animal que existen. Como sabes, hay otros animales que también se comunican, pero los seres humanos tenemos un lenguaje mucho más complejo, porque el lenguaje humano es articulado. Esto quiere decir que el lenguaje humano consta de una serie de elementos básicos, mínimos, los fonemas y los morfemas, que podemos combinar de muchas maneras, de manera que podemos producir una serie ilimitada de mensajes. Esta es una posibilidad que solamente el lenguaje humano tiene y por eso la posibilidad de comunicar en teoría es ilimitada. El número de mensajes que podemos hacer combinando estos pequeños elementos es infinito y esto hace que el lenguaje humano tenga una capacidad expresiva muy superior a la que tienen los sistemas de comunicación animal. Sin embargo, no solamente se puede pensar con palabras, también podemos pensar sin ellas, como por ejemplo ocurre cuando un futbolista está intentando esquivar a sus rivales en el campo o cuando un conductor al volante percibe un peligro y de manera inmediata reacciona. En esos casos, como cuando un ajedrecista piensa su jugada, por ejemplo, no hace falta utilizar palabras, por lo que parece que hay procesos de pensamiento no lingüísticos. Ahora bien, el procesamiento de información compleja ligada al uso de conceptos parece que sí que requiere el lenguaje, y en esta capacidad los seres humanos somos únicos, ya que, por lo que sabemos, los demás animales no pueden utilizar conceptos porque carecen de este lenguaje articulado. Esto ha llevado a algunos filósofos a ligar la manera en la que pensamos con las palabras que utilizamos para describir la realidad. Según esta teoría, que se denomina relativismo lingüístico, el tipo de lenguaje que utilizamos y las palabras que usamos para nombrar la realidad tienen una influencia decisiva en la manera en la que percibimos el mundo. El relativismo lingüístico se puede enunciar de dos maneras. Según la versión fuerte del relativismo lingüístico, el lenguaje que una persona emplea o que una comunidad emplea determina su visión del mundo. Según esta visión fuerte del relativismo lingüístico, utilizar un lenguaje diferente, unas palabras distintas, un idioma diferente, nos haría vivir en un mundo distinto del que usa un idioma diferente al nuestro. Así, una persona que nombra al mundo en árabe estaría viviendo en un mundo distinto del que nombra y vive una persona que utiliza el ruso o el inglés para nombrar las cosas.
Según una versión débil del relativismo lingüístico, lo que ocurre es que el lenguaje condiciona nuestra visión del mundo, aunque no la determina. Y esto es lo que parece que los diversos experimentos que se han hecho aprueban de manera empírica. Parece ser que efectivamente la manera en la que nombramos la realidad condiciona de una forma significativa la manera en la que percibimos el mundo, pero no lo determina de una forma unívoca y rígida. El lenguaje, además, está íntimamente ligado a nuestro sentido de la identidad personal. La identidad personal es eso que me hace saber que yo soy la misma persona que hace 10 años y que cuando era un bebé, que yo soy el mismo que fui ayer y que fui la semana pasada. Pero si te paras a pensarlo, el tema de la identidad personal es complejo. En realidad, tú eres una persona muy diferente de la que eras cuando fuiste un bebé. ¿Cómo podemos entonces decir que somos el mismo? El filósofo escocés David Hume, por ejemplo, pensaba que no hay ninguna impresión directa de eso que llamamos el yo. Si me paro a mirar qué es lo que percibe mi mente, decía Hume, lo que capto son diferentes sensaciones, pensamientos, emociones que están cambiando continuamente, pero no percibo nada fijo y continuo a lo que pueda llamar mi yo. Eso que llamamos mi yo, según Hume, sería algo así como el lugar en el que acontecen esos pensamientos, esas sensaciones, esas emociones. Sería como el escenario en el que mis estados mentales aparecen y desaparecen. Pero, paradójicamente, de ese escenario, de ese lugar en el que acontecen los estados mentales, no tenemos ninguna percepción directa. Más bien, según Hume, lo que ocurre es que tenemos un sentido de identidad personal porque tenemos memoria, porque recordamos lo que nos sucedió ayer y la semana pasada y el mes anterior. Y entonces nos decimos a nosotros mismos que ese que fui ayer soy el mismo que era hoy. Esta teoría de la identidad personal recuerda mucho a la que un filósofo contemporáneo planteó, Paul Ricoeur. Para Paul Ricoeur, la identidad está ligada a la narratividad, es decir, a la capacidad que tenemos los seres humanos de narrar historias, de contarnos a nosotros mismos quiénes somos. Y en esto desempeña un papel crucial la memoria. Una teoría alternativa a la de la narratividad es la teoría psicológica de la identidad. Según la teoría psicológica de la identidad, lo que hace que yo sea yo, el mismo de ayer y de la semana pasada, es la continuidad de mis procesos psicológicos. Es decir, existe un hilo continuo que liga mis pensamientos, mis deseos, mis emociones con las de hace un momento, con las de hace unas horas, con las de hace unos meses. Y por eso yo sigo siendo yo. Sin embargo, una objeción importante que se le puede hacer a la teoría psicológica es que, en realidad, nuestros procesos psicológicos no son continuos. Cada noche, al dormir, nuestros procesos psicológicos se interrumpen y, sin embargo, a la mañana siguiente, al despertar, se reanudan de nuevo. Así que no podemos en rigor decir que mi pensamiento sea ininterrumpido, ya que tiene interrupciones, tiene pausas durante el tiempo del sueño. Una teoría alternativa es la teoría fisicalista. La teoría fisicalista de la identidad basa mi sentido de que yo soy el mismo que ayer y que hace una semana en la continuidad de los elementos físicos que me constituyen. Mi cuerpo es el mismo que el de ayer. Mi cerebro es el mismo que el de hace una semana y por eso yo soy el mismo aunque durante el sueño mis procesos psicológicos se hayan interrumpido. Sin embargo, esta teoría tampoco está libre de objeciones, ya que en el cuerpo humano se produce una continua renovación de nuestras células. En tu cuerpo actual no hay ninguna célula que haya sido la misma que cuando eras un bebé, porque se renuevan de manera continua. Así que parece que tampoco la teoría fisicalista tiene un apoyo incontrovertible. Por eso el tema de la identidad, así como el tema del lenguaje, siguen siendo dos cuestiones de gran interés que siguen abiertas en el campo de la filosofía de la mente.